En escalada decimos que alguien va de primero cuando la cuerda está por debajo de él y se tiene que ir chapando a medida que sube por la pared. Chapar es el acto de asegurar la cuerda en los diferentes puntos de anclaje que tiene una vía. Así, cuando ocurre lo peor y caemos al vacío, no lo hacemos desde una altura peligrosa. El primer videojuego que vi incorporar la mecánica de chapar fue Jusant, un indie reciente que me gusta definir como escalada meditativa, puesto que avanzar en él no supone un reto demasiado complicado y, de hecho, ni siquiera nos permite fallar mientras escalamos. La prestigiosa revista británica Metro lo definió de la siguiente manera: una exploración vertical con un ritmo perfecto que ofrece la simulación de escalada más auténtica jamás vista en un videojuego. Afirmación ante la cual solo puedo añadir que no tienen ni idea. Y no quiero que nadie me malinterprete. Jusant es sin duda un juego interesante que disfruté en su momento. No obstante, ni de cerca es la simulación de escalada más auténtica por un simple motivo. El estudio responsable no pudo implementar un sistema de escalada que tuviese en cuenta los pies del personaje porque, en teoría, era demasiado complicado de entender para los jugadores. Y no les culpo, porque después de 45 años de avance tecnológico y miles de videojuegos que incorporan mecánicas de escalada de algún tipo, esta es una cima que nunca nadie ha podido conquistar. Desarrollar un sistema que tenga en cuenta las manos y los pies del protagonista y, más importante todavía, que sea divertido y satisfactorio a los mandos es nuestra propia crux. Da igual que seas un estudio indie cargado de ambición o un galardonado estudio AAA, todos, y cuando digo todos es todos, se han caído al llegar a este paso. Por suerte, la búsqueda ha llegado a su fin. Doy por concluido todos estos años de probar cientos de sistemas y mecánicas de escalada con el único objetivo de encontrar aquel juego que mejor represente la sensación de desgarrarse la piel contra una regleta de 2 milímetros, la respiración agitada tras una caída inesperada y el tacto de la goma de los pies de gato en fricción justo antes de desintegrarse contra un canto afilado. Acompáñame en este emocionante viaje donde descubriremos a lo largo de medio siglo de historia cómo han evolucionado en paralelo este maravilloso deporte y la tecnología que quiso representarlo. Si queremos encontrar el mismísimo origen de la escalada virtual, tenemos que viajar hasta los arcades del año 1980. Publicado por Nichibutsu en tierra nipona, Crazy Climber se coronó como el tercer arcade más rentable del año. Éxito que pronto replicaría en Norteamérica sin demasiado esfuerzo, bajo el sello de Taito. Para poner en contexto esta hazaña, el rival a batir fue nada menos que cierta bolita amarilla perseguida por fantasmas. Tan solo unos meses más tarde, en julio de 1981, llegaría Donkey Kong. Este juego, que originalmente iba a ser sobre Popeye el marino, nos puso en la piel de un hombrecillo llamado Jumpman, el hombre salto, para que nos entendamos, al que hoy conocemos como Mario, y que ya en aquel entonces era capaz de trepar por escaleras y saltar por encima de algunos obstáculos. Dos elementos que, si bien poco tenían que ver con la escalada, fueron suficiente para que la prensa, a falta de un término mejor, se refiriese a ellos como juegos de escalada. Esto es algo que en pleno 2026 suena muy extraño porque los jugadores etiquetamos a estas obras como juegos de plataformas. Pero no hay que olvidar que en su momento los llamaron juegos de escalada porque la acción de saltar que tanto los define hoy acababa de eclosionar y realmente nadie podía imaginar el impacto que iba a tener esta mecánica. Al igual que en los videojuegos, la década de los 80 también fue clave para la escalada deportiva. De la mano de escaladores como Tony Yaniro, Catherine Destivelle o Lynn Hill, se alcanzaron nuevos límites y aparecieron las primeras competiciones de escalada. Hasta entonces, la escalada consistía en superar paredes cada vez más altas sin tener demasiado en cuenta la dificultad de las mismas. Mentalidad que poco a poco fue evolucionando hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy, donde ya no se busca tanto el superar las paredes más altas, sino dominarlas. Lo cual nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo se mide la dificultad de algo tan abstracto como una pared de roca?
Del mismo modo que cada vez que empezamos una nueva aventura en un videojuego tenemos que elegir en qué dificultad queremos jugar, en escalada la cosa es bastante parecida. Y para explicaroslo mejor he venido hasta el Rocódromo Palparroca en Castellón. Cada vía, en función de lo difíciles que sean los movimientos a realizar, el tipo de presa al que tenemos que agarrarnos, el ángulo del desplome, etc., tiene un grado de dificultad asignado. La persona encargada de elegir el grado suele ser el route setter, que es quien se encarga de diseñar y equipar las diferentes vías que después escalaremos. En un videojuego este rol lo asume el diseñador de niveles, que es quien elige en qué punto vas a sufrir. Para facilitarnos la vida, los rocódromos suelen tener un código de colores donde cada color tiene una dificultad asignada. Lo único malo es que al ser un sistema tan sencillo, dentro de un mismo color podemos notar cómo fluctúa la dificultad, y estos colores pueden variar de un rocódromo a otro debido a que no existe un código universal. Por eso mismo, para ser más precisos, usamos un sistema alfanumérico cuando se trata de graduar la dificultad de una vía en roca. Así evitamos las posibles ambigüedades, o al menos eso es lo que dice la teoría. Porque al igual que sucede con los colores, tampoco se trata de un lenguaje universal y cada lugar del mundo tiene su propia versión. En España y otras partes de Europa usamos el sistema francés, que va del 4 al 9. Y cuanto mayor es este número, más difícil es la vía. Para matizar todavía más la dificultad, acompañamos a estos números con letras que van de la A a la C, por lo que un 6B es más difícil que un 6A. Sé que puede sonar un poco complicado al principio, pero no te preocupes porque enseguida te acostumbras. Y desde luego que más te vale hacerlo porque la cosa no termina ahí. A veces también usamos el signo del más para distinguir entre, por ejemplo, un 6A facilón y un 6A que a lo mejor tiene un paso o un movimiento un pelín más duro, por lo que un 6A más debería de ser más difícil que un 6A. Y digo debería de, porque como ya hemos visto, no siempre nos ponemos de acuerdo. Y al fin y al cabo, cada escalador tiene un estilo y unas cualidades físicas que le favorecen en función de cómo sea una vía. Igualito que en un videojuego. Quizás a mí se me da mejor un shooter competitivo y a ti un juego de lucha. Por eso, mi recomendación si estás empezando a escalar es que no te obsesiones con los grados o los colores y hagas la vía que más te apetezca. Si resulta demasiado difícil para tu nivel actual, te darás cuenta enseguida. Algo que, una vez más, es igual que en un videojuego cuando llegamos a un jefe final y nos damos cuenta de que todavía necesitamos subir más de nivel. Por supuesto, antes de enfrentarnos al jefe final tenemos que conocer bien las bases, y el nivel 0 común a la escalada y los videojuegos es la escalerilla de mano, una humilde herramienta que cumple a las 1000 maravillas su función, subir por el plano vertical sin complicaciones. Ya conocemos el tímido acercamiento a la escalada en arcades como Crazy Climber, Space Panic o Donkey Kong, los cuales hicieron uso de las escalerillas de mano para desplazarnos verticalmente por sus escenarios. A priori puede parecer que subir por una escalerilla tiene poco de escalada, pero nada más lejos de la realidad, las escalerillas son un fiel aliado durante las vías ferratas, una modalidad que normalmente no requiere de experiencia previa y es idónea para practicar en familia. Ahora bien, si hablamos de videojuegos, existe un consenso universal en que la emoción de subir por una escalera culminó en el año 2004 con la llegada de Metal Gear Solid 3. Desde entonces nadie ha vuelto a conseguir que unas simples escaleras de mano puedan provocar tantas emociones. Metal Gear Solid es una saga que cuenta con una larga tradición de coquetear con mecánicas de escalada, y el ejemplo más original se encuentra en la última entrega, que incorpora lo que se conoce como escalada en fisura. Esta técnica varía en función de la anchura de la grieta y para subir por ella hay que empotrar el cuerpo. A veces solo cabrá un dedo, otras toda la mano, un puño, una pierna, 2 personas a la vez. Y sí, sé lo que estás pensando. Es tan difícil como parece. De hecho, recuerdo la primera vez que vi una fisura en una competición internacional y todos fallaron a excepción de Adam Ondra, para muchos el mejor escalador de la historia. En cambio, siempre que veo fisuras en un videojuego, esta técnica tan particularmente difícil se reduce a pulsar un botón. Y justo ahí reside el mayor problema de trasladar el deporte a la pantalla. ¿Cómo puedes llegar a dominar una acción con el mando que, en la mayoría de casos, el personaje hace de forma automática y nunca tiene en cuenta cosas tan vitales para un escalador como el tipo de presa o la posición de los pies? ¿Y cómo lo trasladas para que, además de todo lo anterior, también sea divertido? Fácil, convirtiendo la pared en un jefe final, como veremos a continuación.
Japón es una de las regiones donde más se practica la escalada deportiva, y de ella han salido algunos de los mejores escaladores contemporáneos, como los hermanos Narasaki, Miho Nonaka y Aki Yonoguchi. Dominan los movimientos dinámicos y explosivos y, en consecuencia, también dominan las competiciones actuales que ya no se basan tanto en pequeñas presas que simulan la roca, sino en grandes saltos coordinados que recuerdan a otras disciplinas como el parkour. Curiosamente, esta moda llegó antes a los videojuegos gracias a lo rápido que se popularizó el parkour en Internet. Y ya a principios de los 2000 era habitual encontrar movimientos dinámicos de escalada entre sus sistemas. El ejemplo más claro de pared convertida en jefe final y que además requiere de estos saltos explosivos para superarlo, se llama Shadow of the Colossus, una de las grandes obras de todos los tiempos. Su legendario director, Fumito Ueda, empujó los límites técnicos de la PlayStation 2 para contarnos su cruel reinterpretación del cuento clásico de La Bella y la Bestia. Ueda es un autor peculiar. En vez de trabajar con documentos de diseño tradicionales, se deja guiar por poderosas imágenes visuales que le vienen a la cabeza. En el caso de Ico, la imagen fue la de un chico llevando de la mano a una mujer, mientras que para Shadow of the Colossus, cito textualmente, imaginé a un niño pequeño a lomos de un caballo en una vasta pradera. Sobre esta imagen construyó las mecánicas que definirían la aventura. Para rescatar a la princesa tendríamos que cabalgar, batallar y escalar sobre gigantescos enemigos. Los colosos son como puzzles en movimiento y para alcanzar sus puntos débiles deberemos aferrarnos con fuerza a su pelaje y escalar por los pedazos de roca que conforman sus intimidantes cuerpos. Para hacerlo más complicado, en todo momento hay que tener presente la barra de estamina, la cual se agota a medida que escalamos. Shadow of the Colossus llegó a España en 2006 y 20 años más tarde sigue siendo uno de los títulos a los que los jugadores volvemos de vez en cuando para deleitarnos con su inherente poesía visual y su sólida jugabilidad basada en trepar colosos. Es un juego que tocó el techo técnico de la PlayStation 2 justo al mismo tiempo que la escalada deportiva parecía haber encontrado también su propio techo físico. Del 2001 al 2007, el grado máximo en escalada se quedó estancado en el 9A+, hasta que Dani Andrada propuso una variación de una vía conocida como Ali Hulk como el primer 9B de la historia. Esta propuesta sembró la discordia al tratarse de una ruta híbrida que se empieza sentado en el suelo como en un boulder, otra modalidad que consiste en superar bloques cortos sin necesidad de una cuerda. La controversia se mantiene hoy dado que varios escaladores la sitúan en un 9A+, tras haberla repetido. Y si preguntas por el primer 9B, más de uno te dirá que fue Jumbo Love, escalado por Chris Sharma en 2008. Desde entonces se han completado a cuentagotas vías igual o más complicadas hasta llegar al techo actual de 9C, logrado por Adam Ondra en 2017. En paralelo, los videojuegos hacían lo propio rompiendo los límites gráficos con cada nueva generación de consolas. Y hoy, un simple retrovisor de un coche de Gran Turismo 7 tiene más polígonos que todos los colosos de Shadow of the Colossus juntos. Con el objetivo de transmitir la epicidad de escalar sobre un gigantesco enemigo e influenciados en mayor o menor medida por la obra de Fumito Ueda, unos cuantos se animaron a probar suerte. God of War, Castlevania Lords of Shadow, Dragon's Dogma, Horizon Zero Dawn, Crimson Desert. En la práctica, escalar en estos juegos se siente igual que hacerlo por una escalerilla de mano, porque olvidaron el peligro que supone una barra de estamina y el factor puzzle pasó a ser algo anecdótico. Lo que quiero decir es que en todos los ejemplos citados, la escalada queda en un segundo o tercer plano porque los estudios plantean tantos sistemas diferentes para sus complejos mundos que no queda más remedio que simplificar y automatizar las mecánicas de escalada hasta quitarles toda la gracia al asunto. Mientras que en Shadow of the Colossus la escalada forma parte de la experiencia gracias a la filosofía de diseño de su autor, basada en sustraer todos aquellos sistemas que no aporten valor a la obra. Los pocos elementos que sí superan la criba cobran una importancia que de otro modo no tendrían. Y supongo que ahí reside la gran contradicción de los sistemas de escalada en los juegos de acción modernos. Quieren incluirlos para ofrecer más variedad de situaciones, pero en la mayoría de casos, las secciones de escalada no aportan demasiado en lo jugable y terminan siendo una excusa para poder dividir los niveles con más facilidad. A veces esto se hace para poder descargar parte del escenario y liberar memoria de las consolas, y otras tantas veces se hace porque se avecina un evento importante y así se aseguran de que no podamos volver por donde hemos venido.
Aún así, pese a la automatización y las restricciones, siempre celebro pequeños detalles que dotan de vida a los personajes, como por ejemplo cuando Atreus y Aloy agitan los brazos durante sus sesiones de escalada para que el ácido láctico vuelva a correr por sus antebrazos formados por unos y ceros. Lo cual, ahora que lo pienso, habría sido genial implementarlo en Call of the Mountain para restaurar la estamina del personaje, en vez de caer nuevamente en las garras de la automatización. Acabamos de salir de escalar y estamos yendo a casa de un colega que nos va a invitar a comer y de paso me va a dejar unas gafas de realidad virtual para poder probar juegos también de escalada en VR, que nunca lo he hecho. La realidad virtual es una de las tecnologías más avanzadas en el mundo de los videojuegos. Desde hace un tiempo, los mandos de estos aparatos tienen en cuenta la presión que ejercemos con los dedos de forma individual y, en concreto, los mandos que ha desarrollado Sony para PlayStation 5 tienen gatillos adaptativos y vibración áptica para que la experiencia sea más inmersiva. He de decir que no estoy muy acostumbrado a la realidad virtual y al principio me mareé un poco mientras jugaba a Call of the Mountain. Eso sí, pasado el bache, puedo decir que ha sido una de las experiencias más memorables que he vivido dentro de un videojuego. Poder ver la escala real de las máquinas me ha cambiado por completo la percepción que tenía de la saga, y pude sentir el peligro incluso con los dinosaurios más pequeños. En cuanto a la escalada, seguimos sin poder usar los pies, pero ver cómo el personaje hace empotres en una fisura con la técnica adecuada ha sido una locura. ¡Está súper bien hecho! No me lo esperaba para nada y me ha sorprendido para bien. Del pixel art de los arcades hasta la realidad virtual más fotorrealista, queda claro que las escalerillas de mano ya no pueden dar más de sí en términos gráficos y mecánicos. Por tanto, si queremos seguir avanzando en la búsqueda del sistema definitivo, tenemos que hablar de ella. Lara Croft es la heroína más famosa de los videojuegos. A lo largo de una veintena de juegos y 3 películas, todavía sigue emocionando a los jugadores de todo el mundo cada vez que reaparece en un nuevo proyecto. Su debut se produjo en 1996, aunque sus raíces se remontan a 7 años atrás, cuando Prince of Persia nos dejó correr, saltar y escalar como nunca antes se había visto en un videojuego. Sus animaciones estaban tan bien resueltas que fueron la inspiración detrás de los movimientos de Lara. Eso sí, con la gran diferencia de que ella iba a ser capaz de moverse por un entorno en 3 dimensiones, lo cual fue la mayor revolución de los videojuegos de los años 90. ¿Y cuál fue el secreto para lograr un entorno tridimensional en el que poder sentir el vértigo? El escenario se construyó en base a unas cuadrículas conocidas como Grid System, lo cual quiere decir que los movimientos de Lara se pueden medir en cuadrados de tal forma que, por ejemplo, cada paso equivale a medio cuadrado y cada salto en carrera equivale a 3. De esta forma se elimina la ambigüedad en el diseño y se consigue un sistema consistente a lo largo de toda la aventura. En Tomb Raider la jugabilidad es lenta y engorrosa a causa de su control de tanque. Con este sistema primero tienes que rotar sobre tu eje para elegir la dirección del personaje y después pulsar hacia arriba para hacerlo avanzar. Todo esto sucede independientemente de la dirección de la cámara. Por lo tanto, el personaje siempre se mueve hacia donde esté mirando en ese momento. Este sistema choca frontalmente con los juegos de acción actuales, en los que te mueves en relación a la cámara. Es decir, si pulsas hacia la izquierda, el personaje va a la izquierda, simplificando así los pasos que te hacía dar el control de tanque. Hoy se dice que estos controles se han quedado anticuados y son malos. Pero nada más lejos de la realidad, los controles solo son objetivamente malos cuando nos impiden completar la tarea asignada. Y este no es el caso de Tomb Raider, si no, nadie se lo hubiese podido pasar. Es cierto que los controles son muy rígidos para el estándar actual porque se construyeron sobre el ya mencionado sistema de cuadrículas. Sin embargo, fallar un salto tan solo dependía de un error de cálculo por parte del jugador. Si a esto le sumamos que no había pintura amarilla marcando el camino ni nada por el estilo, el resultado son unos escenarios que te obligan a observar bien cada esquina hasta descubrir la salida. Ante la inteligencia y la fuerza incansable de Lara, algunos periodistas chapados a la antigua se preguntaron si una mujer era capaz de realizar tales hazañas, lo cual resulta muy irónico porque 3 años antes, un buen 19 de septiembre de 1993, la escaladora Lynn Hill se convirtió en la primera persona en subir la pared más conocida del mundo.
The Nose. 880 metros de pura adrenalina que Lin culminó sacándose de la manga un paso imposible conocido como el Houdini. Su proeza dejó atónitos a sus compañeros de gremio al conquistar el Big Wall más duro del mundo, tanto que tardaron 12 años en repetirlo. Lin Hill confirmó lo que unos pocos sospechaban y no se atrevían a decir. El músculo más importante en la escalada es el cerebro. Por desgracia, la industria del videojuego optó por el camino opuesto y del ajedrez físico pasamos a la automatización de un taquillazo del verano. Cuando Lara Croft se cansó de descubrir antiguas ruinas, Nathan Drake le tomó el relevo para traer a la pantalla las escenas de acción más disparatadas jamás imaginadas. Desde pelearnos encima de un tren en movimiento, pasando por torres, puentes, hoteles y ascensores colapsando bajo los pies, hasta llegar a diferentes medios de transporte a punto de explotar con nosotros dentro, queda claro que Uncharted puso todo al servicio del espectáculo, lo cual incluye también sus mecánicas de escalada. Dado que las secuencias de acción buscan hacernos sentir al filo de lo imposible, lo primordial para el estudio era conseguir una jugabilidad placentera junto con un entorno fácil de entender a simple vista. Todo lo contrario a lo que venía ofreciendo Tomb Raider. En Uncharted, los salientes por los que podemos escalar son bastante evidentes y el diseño de niveles gira en torno a la idea de fluir por ellos sin perder el ritmo. La consecuencia es que las mecánicas de escalada se han sustraído hasta su esencia más básica y con solo pulsar un botón podemos realizar todo tipo de florituras. Lo que lo hace único respecto al resto de videojuegos igual de mecanizados es el Dynamic Object Traversal System, o DOTS para abreviar. Gracias a este sistema podemos pelear con decenas de enemigos desde todos los ángulos y situaciones imaginables, ya que permite a todos los personajes escalar, disparar y saltar por encima de objetos en movimiento. Un avance técnico sin precedentes que todavía hoy resulta un hito inalcanzable para la mayoría de estudios. Para salir airosos de todas estas situaciones in extremis, además de un sistema a prueba de balas, otra de las claves pasa por la velocidad, por lo que el acto de escalar se transforma en una carrera a contrarreloj, cuyo equivalente en el mundo real se encuentra en el speed climbing o escalada de velocidad. 15 metros de pared cuyas presas nunca cambian para que pueda practicarse por igual en todo el mundo. En 2019, la revista Wired concluyó que era físicamente imposible bajar de 5 segundos en esta categoría debido a la propia biomecánica del cuerpo humano. Sin embargo, si algo ya deberíamos de haber aprendido a estas alturas, nunca mejor dicho, es que el límite de la escalada se encuentra en la mente. Y en el Mundial de Seúl del año 2023 ocurrió lo siguiente. Desde entonces, este récord se ha superado en varias ocasiones hasta el punto de que ni el mismísimo Nathan Drake podría igualarlo porque, como reza el viejo adagio, a veces la realidad supera a la ficción. Sin ir más lejos, la escalada en acantilados por encima del mar que vemos en Uncharted también encuentra su homónimo real en una modalidad llamada Psychoblock. Nacida y popularizada en las Islas Baleares, principalmente en Mallorca, esta es quizá la modalidad que nunca me atreveré a practicar. Y eso que es bastante más segura que el balconing, el otro deporte rey de Mallorca. El Psychoblock consiste en escalar sin cuerda por enormes acantilados y cuevas al borde del mar. Y aunque el Mediterráneo es conocido por su clemencia, en aquellos días donde las olas rompen con violencia bajo tus pies, créeme que no quieres caerte al agua. Es espectacular ver los pegues que realizan escaladores profesionales como Chris Sarma, los hermanos Pou o Magnus Midbo, uno de los mejores youtubers de este deporte, dicho sea de paso. Al igual que Nathan Drake, simplemente están hechos de otra pasta y lo más alucinante de todo es que aquí no estamos dentro de un espacio virtual donde reventarse contra el agua no tiene ninguna implicación más allá de tener que volver a cargar el nivel. El buen hacer de Uncharted pronto lo convirtió en la franquicia de referencia dentro de las aventuras pulp estilo Indiana Jones. Y no es casualidad que en paralelo al cazatesoros más canalla de PlayStation, Crystal Dynamics se estuviese preparando para revivir una última vez a Lara Croft. La última trilogía de Tomb Raider supuso un reinicio total de la saga y nos presentó una nueva Lara. Alejada de los añejos sistemas basados en cuadrículas, ahora es capaz de trepar con soltura por el escenario, influenciada, cómo no, por los otros referentes modernos. Y si algo tienen en común todos los videojuegos con mecánicas de escalada que hemos visto hasta ahora, es que transcurren sobre superficies rocosas la mayor parte del tiempo. Motivo por el cual me sorprendió gratamente que Rise of the Tomb Raider plantee un sistema de escalada mixta que, como su propio nombre indica, alterna distintas superficies.
roca y hielo. La segunda entrega de la nueva trilogía empieza con una secuencia de escaladas sobre hielo donde prima la acción por encima del realismo, bastante similar a lo que ya pudimos ver en Modern Warfare 2 unos años antes. En la vida real, la escalada mixta obliga al escalador a usar técnicas de todo tipo, como por ejemplo la espectacular figura 4, que te permite usar tu propio brazo como anclaje para la pierna contraria y así poder llegar más alto con el brazo que queda libre. Esta técnica muy rara vez tendría sentido en escalada tradicional y, salvo contadas ocasiones donde alguien quiere presumir, se reserva casi en exclusiva para la escalada sobre hielo. Por supuesto que la figura 4 no se encuentra ni en Tomb Raider ni en ningún otro juego, debido a la odisea que resultaría hacer las animaciones pertinentes, incluso si se tratase de una escena pregrabada. Lo que sí podemos encontrar dentro del juego es un sinfín de usos diferentes para nuestros piolets, el nuevo amigo inseparable de Lara y aliado indispensable cuando se trata de romper minerales, despellejar animales, derribar muros y atacar a nuestros enemigos con una brutalidad implacable. Como es natural, también los utilizaremos para escalar sobre hielo y sobre... ¿roca? Que encima hay doble salto. Bueno, si dejamos a un lado el realismo, lo cierto es que me gusta ver cómo han dotado de tanta personalidad una herramienta tan simple como lo son los piolets, y más teniendo en cuenta los tintes de supervivencia que rodean a la trilogía. Las mecánicas encajan muy bien a nivel temático y, a decir verdad, el dry tooling, usar piolets sobre roca desnuda, aunque es bastante divisivo entre la comunidad de escaladores, existe. El sistema de escalada de los Tomb Raider modernos no es ajeno a los automatismos que podíamos encontrar en Uncharted. Al fin y al cabo, es el precio a pagar por tener espectaculares coreografías donde se entrelazan al mismo tiempo tiroteos, combates a melee, saltos, explosiones, mansiones en llamas, confeti y las propias secciones de escalada. Adoro estos videojuegos, porque si bien es cierto que la escalada se simplifica al máximo para aliviar el estrés al que está sometido el jugador, y entiendo por qué para muchos el acto de escalar se convierte en un trámite sin demasiada sustancia, creo que en este tipo de videojuegos es un mal necesario para que la acción fluya de principio a fin. Ahora bien, si existe una obra a la que debemos señalar por haber popularizado esta automatización hasta la saciedad, esa es Assassin's Creed. Aprovechándose del auge de los vídeos de parkour en internet y su permeación en el cine a través de películas como Yamakasi, Distrito 13 y Casino Royale, Assassin's Creed revolucionó la séptima generación de consolas, trasladando a otras épocas el arte de fluir por encima de los tejados. Gracias a sus gráficos de infarto, innovadora premisa y decente jugabilidad, la saga pronto alcanzó la fama mundial. En la trilogía Prince of Persia de PlayStation 2 nos acostumbramos a las acrobacias imposibles y también a un sistema de combos basado en aporrear combinaciones de botones. Pero Ubisoft no quería seguir con la misma fórmula de cara a la séptima generación de consolas, y para Assassin's Creed planteó un nuevo sistema de control basado en las extremidades del personaje. De este modo, el triángulo se vinculó a acciones relacionadas con la cabeza, el cuadrado y el círculo correspondían a cada brazo y la X servía para realizar acciones del tren inferior como, por ejemplo, saltar. Sumado a lo anterior, con el R1 podíamos pasar de un perfil bajo a un perfil alto e imprimir más fuerza a las acciones. Por lo que, si combinamos la X y el R1, en vez de caminar, echaremos a correr, y si delante tenemos una pared, empezaremos a treparla de forma automática, aferrándonos a cualquier saliente. Esto es escalada urbana en su máximo esplendor. La propia arquitectura de la ciudad marca los posibles caminos y resulta muy orgánico subir haciendo uso de los ladrillos, barandillas y balcones de las fachadas. Y donde Altair nos dejó trepar en noviembre del 2007 por una reconstrucción de la Catedral de la Santa Cruz en la ciudad de Acre, 2 meses antes, Alain Robert subió por la Torre Akbar de Barcelona. En 2002, este escalador se ganó el apodo de Spiderman francés tras escalar la torre este del Parque Central en Caracas. Y es curioso ver cómo le han multado y detenido por realizar estos ascensos en muchas ocasiones. Siendo que hoy tenemos a Alex Honnold, de quien hablaremos más adelante, trepando por el rascacielos más alto de Taiwán a cambio de unos cuantos cientos de miles de dólares. El dinero más fácil de su vida, probablemente. Al igual que el riesgo parece que queda justificado cuando se convierte en espectáculo de masas, los automatismos en Assassin's Creed también fueron aceptados de buena gana cuando la saga empezó a acumular cientos de millones de copias vendidas y se convirtió en el faro de Alejandría al que todos miraban. La industria del videojuego empezaba a estandarizarse.
y es innegable la influencia que tuvo Assassin's Creed en cientos y cientos de juegos que vinieron después, lo cual significa en la práctica que si para realizar la hazaña de escalar por las bellas catedrales italianas y las pirámides egipcias más espectaculares solo necesitamos mantener pulsado el R1, el resto toma nota y pasa a ser la norma en la industria. Por supuesto, también ayuda a que sea uno de los sistemas de movimiento más fáciles de implementar, ya que permite tener animaciones bonitas y calculadas al margen de la voluntad del jugador. Durante el desarrollo de Dying Light, la gente de Techland trató de implementar el mismo sistema de parkour y escalada que está presente en la saga de Ubisoft, pero enseguida se dieron cuenta de que este sistema arrebataría al jugador la satisfacción de desplazarse de un punto a otro al no depender lo más mínimo de la habilidad con el mando. Querían convertir el tedioso acto de navegar por el escenario de forma automática en algo divertido. Y, a diferencia de Assassin's Creed, lo iban a hacer en primera persona. De esta ambición surgió un gran problema. Pongamos que tienes que elegir entre saltar por una ventana o subir por el saliente que hay justo encima, y para ello solo puedes usar un mismo botón del mando. En Assassin's Creed este problema no existe porque simplemente la arquitectura del escenario se ha diseñado para evitarlo. Pero en Dying Light no querían condicionar la arquitectura a los caprichos del mando, y la solución a la que llegaron fue que si pulsamos el botón una vez, saltaremos, y si lo mantenemos pulsado, el personaje escalará lo que sea que tenga encima. Con esta idea tan ingeniosa y algún que otro truquito de cámara, añadieron una capa más de profundidad mientras respetaban la filosofía minimalista del control en Assassin's Creed, y lograron un sistema de escalada y freerunning ligeramente alejado de la frustración de no tener el control. Nada mal si partimos de la base de que los AAA suelen ser amigables con los jugadores por diseño y evitan la fricción de entrada para que cualquiera pueda engancharse a ellos desde el primer momento. Sin ir más lejos, si consideramos que un Dark Souls es un 8C en términos de dificultad, todos los juegos que hemos visto hasta ahora son un 6A en el mejor de los casos. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta fundamental. ¿Qué pasa cuando un videojuego busca lo contrario? ¿Qué ocurre cuando lo que quieren es frustrarnos a través de la dificultad de la propia escalada, y cuando el castigo por fallar no es volver un par de segundos atrás, sino a la casilla de salida, borrando por el camino varias horas de progreso? Bennett Foddy saltó a la fama en 2017 cuando lanzó el absurdo Getting Over It, un juego indie cuyo protagonista se encuentra atrapado dentro de una pesada tinaja y con la ayuda de un martillo tiene que escalar por una montaña. La gracia reside en que el control se diseñó para ser impreciso y la montaña se ha construido para mandarnos de vuelta al inicio cada vez que fallamos. Casualmente, ese mismo año, Alex Honnold realizó una de las grandes hazañas de la historia del deporte al completar un ascenso en solo integral de El Capitán, una vía de 884 metros de altura situada en el valle de Yosemite, el mismo lugar donde Lynn Hill había hecho historia unas décadas antes. La diferencia esta vez residía en que si Alex sufría un pequeño resbalón durante sus casi 4 horas de ascenso, al no llevar ningún tipo de seguridad, se precipitaría a su inevitable final. El solo integral es la modalidad más controvertida de la escalada, y a más de uno, incluido el propio Alex Honnold, le ha costado a alguno de sus patrocinadores al no querer verse vinculados con esta práctica. No hay por qué negar que para la mayoría resulta difícil entender por qué alguien querría jugarse la vida de esta forma, y en el resto de casos que sí lo aceptan, parece que siempre prima el morbo de ver a alguien aferrarse a la vida con las yemas de los dedos. A quien le interese profundizar más en esta modalidad extrema puede ver el documental Free Solo, donde se documentó al completo el ascenso a El Capitán de Alex Honnold. Salvando las distancias y volviendo a un lugar seguro, esta tensión y ansiedad ante la posibilidad de dar un paso en falso y perderlo todo es lo que buscaba conseguir Getting Over It con su propuesta, y no es de extrañar que a raíz de su abrumador éxito surgiese a su alrededor todo un nuevo subgénero conocido como Rage Games o juegos para enfadarse, hasta el punto de que en la actualidad tenemos un sinfín de propuestas similares a Getting Over It. Sin ir más lejos, en septiembre de 2025, el propio Bennett Foddy, junto con un par de talentosos colegas más, lanzó Baby Steps, cuya premisa gira en torno a la idea de caminar sin caerse. De nuevo, el diseño pasa por tener mecánicas injustas, basadas en físicas, y penaliza los pequeños errores con grandes castigos. Esta filosofía de inducir al jugador al enfado más visceral fue el caldo de cultivo perfecto para enamorar a los creadores de contenido que retransmiten sus partidas en directo, ya que encontraron en estos juegos la excusa perfecta para gritar a cámara y dar un poco de espectáculo
espectáculo con la excusa de aliviar la frustración. Algunos de los ejemplos que más tuvieron en cuenta la escalada son A Difficult Game About Climbing, cuyo nombre ya lo dice todo, White Knuckle, capaz de llevar al límite la velocidad y el tiempo de reacción de los jugadores, y Peaks of Yore. De todos estos, quizás el juego donde más se nota que la persona que hay detrás algo sabe de escalada, o como mínimo se ha documentado muy bien sobre el tema para aplicar con acierto el lenguaje que usamos los escaladores. En este sentido, lo que más me gusta de Peaks of Yore es que al toparnos con la parte más difícil de cada nivel, se nos revela en pantalla que hemos llegado a la crux, que viene a ser el paso o parte más difícil de una vía. Lo más interesante de una crux es que no tiene por qué estar justo al final de una vía. Se trata de un movimiento complicado que puede fastidiarte el ascenso a vista a cualquier altura. ¿Y qué es esto de escalar a vista? Pues es algo que hacemos de forma natural en todos los videojuegos, pese a que en la vida real pocos lo practican. Entre los escaladores de montaña existe cierta obsesión en llevar un recuento de los ascensos que hemos completado. Es como un sistema de logros donde un trofeo de plata sería lo que llamamos Red Point, que es completar una vía en los intentos que hagan falta, pero sin caerte o descansar en la cuerda. El trofeo de oro sería hacer un flash, que es escalar una vía a la primera sin fallar, pero habiendo recibido toda la información sobre ella, cuáles son las mejores presas y dónde se encuentran, a qué altura está la crux, etc. Y por último, el trofeo platino es sin duda la escalada a vista, que consiste en escalar una vía a la primera sin saber nada de ella de antemano. De ahí que antes haya dicho que esto es lo que hacemos constantemente en los videojuegos, porque a no ser que juguemos con una guía al lado, lo normal es aprender sobre la marcha a medida que fallamos una y otra vez. Y es escalofriante pensar en que cada pequeño fallo que nos lleva a repetir un nivel sería una vía menos que no podríamos marcar como completada a vista. La presión del todo o nada es tan brutal que casi ningún escalador se obsesiona con escalar a vista, porque si ya es difícil a veces completar un nivel de un videojuego a la primera sin información previa, imaginaos lo complicado que es que, por ejemplo, Adamondra lleve ya una veintena de 8C+ hechos a vista y algún que otro 9A. Para que os hagáis una idea, puedes escalar durante toda tu vida y nunca llegar a un grado de 9A. No hablemos ya de conseguirlo al primer intento sin saber nada de la vía. Es como hacerte una no-hit de un jefe final de Dark Souls 3 nada más instalar el juego. Seguro que más de un genio lo ha hecho gracias a la experiencia previa en la saga, pero desde luego que no es lo habitual en el 99,99% de los casos. El mayor consejo para escalar a vista es tomárselo con calma. Adamondra pasa 2/3 de sus ascensos a vista reposando en los mejores agarres que encuentra y hace el doble de movimientos exploratorios que haría de normal porque necesita sacar toda la información posible antes de lanzarse al siguiente paso. Por su parte, los jugadores que hacen no-hits también invierten la mayor parte del tiempo esquivando y analizando los patrones de ataque de los enemigos. Es bonito ver cómo dos mundos aparentemente inconexos encuentran su unión en la virtud de la paciencia. Y esa misma paciencia es la clave del éxito de los Rage Games que hemos visto hasta ahora, donde las físicas irreales de los muñecos nos fuerzan a escalar a vista, a sabiendas de que nos vamos a caer todo el rato. Y, lejos de imitar la realidad, lo apuestan todo a un bizarro sistema basado en saltar con los brazos. En definitiva, estos juegos no son propiamente de escalada, sino más bien son un plataformas camuflado donde en vez de usar las piernas usamos los brazos para subir por el nivel. Ahora veremos los indies que se tomaron muy en serio este deporte. Pero antes me gustaría añadir que en la vida real también tenemos estas Campus Board para practicar la fuerza explosiva de brazos. Estas paredes vienen genial para practicar los movimientos dinámicos que después vemos en los videojuegos. Por supuesto, a la hora de la verdad, rara vez se utiliza esta técnica salvo que no te quede más remedio. El resto del tiempo intentamos aprovechar los pies para quitarnos cualquier gramo de peso posible, porque lo cierto es que la escalada es una disciplina dura. Y valoro el esfuerzo que hicieron indies como Climber, Sky is the Limit o New Heights por tratar de trasladar al mando esa dureza. Por primera vez en estos juegos se tuvieron en cuenta cosas como la temperatura ambiente o los pies del personaje. Pero es una pena que en ambos casos el resultado sea mejorable dado que las animaciones fallan a menudo, las presas no se corresponden con las texturas de la pared y, en consecuencia, puedes pensar que tienes un agarre bueno y el juego no lo detecta.
Sumado a lo anterior, es muy difícil hacerse al control de estos juegos porque no han sabido cómo simplificarlo. Son juegos para acérrimos del plano vertical y, en mi caso, admito que he llegado a disfrutarlos ligeramente, pero no lo recomendaría para el gran público porque intentaron abarcar demasiados y los recursos necesarios y, hoy por hoy, se sienten como una demo técnica inacabada. El que sí recomiendo para cualquiera que tenga unas gafas de realidad virtual es The Climb 2. Al igual que en el espectacular Call of the Mountain, para trepar solo necesitaremos las manos y, dejando a un lado los robots dinosaurio, The Climb 2 presenta un buen mix de cosas que hemos visto hasta ahora. Vías ferratas, escalada urbana y escalada en roca donde, cuidado con las serpientes. Acabamos de ver 3 acercamientos a la escalada en la escena indie muy interesantes. Sin embargo, nos queda otro tipo de juego que cogió la filosofía de los Rage Games, los rebozó en una fina capa de realismo y les añadió un componente social que revolucionó el panorama. Estoy hablando de los partijuegos cooperativos de escalada, pensados para compartir con tus amigos la frustración solitaria de Getting Over It. El primer éxito español se remonta a 2023, cuando Pan y Federico nos metió en la piel de 2 alegres pingüinos que deben trepar una enorme montaña atados a una misma cuerda haciendo multilargos, es decir, turnándose con cuidado y ayudándose el uno al otro. Esta idea de unir a los jugadores por una misma cuerda y hacer que se pongan de acuerdo vía chat de voz ya se venía explorando en otros juegos que también incorporaron pequeñas mecánicas de escalada en sus sistemas, como por ejemplo Flink to the Finish, Pico Park o Heavenly Bodies. Desde entonces han seguido llegando cooperativos que usan la misma premisa, como podrían ser Chain Together o Surmount a Mountain Climbing Adventure. No obstante, incluso si sumamos todas las ventas que han conseguido a lo largo de su vida comercial los juegos que he ido mencionando, lo cierto es que no llegaríamos ni a una décima parte de las ventas totales que ha conseguido el último fenómeno viral basado en la escalada cooperativa, Peak. En agosto de 2025 llevaba a sus espaldas más de 10 millones de copias vendidas, lo cual es una barbaridad si tenemos en cuenta que salió en junio, apenas un par de meses antes. Peak nació de la envidia de sus desarrolladores. Llevaban 3 años trabajando duro en el desarrollo de un Souls de peleas de cangrejos, y su mundo se vino abajo cuando descubrieron que Content Warning, un indie que los arrolló en ventas por aquella época, se había construido en apenas un mes. Por suerte para ellos, eran amigos de las personas implicadas y decidieron unir fuerzas. Sin pensárselo 2 veces, viajaron hasta Seúl y, tras montar un estudio improvisado dentro de un apartamento que habían alquilado, pasaron el siguiente mes entero trabajando en su próximo juego. Pese al trabajo sin descanso, el equipo, apenas formado por 7 personas, considera que nunca se lo habían pasado tan bien diseñando un juego como en ese momento. Y quizás esa misma diversión se convirtió en el fuel capaz de impulsar al estrellato a Peak, un divertidísimo cooperativo de escalada basado en conquistar una montaña que cambia cada 24 horas. Peak combina las tonterías esporádicas que surgen cuando compartes espacio con tus colegas, con pequeños elementos de supervivencia como, por ejemplo, tener que comer para no pasar hambre o esquivar peligrosas medusas. Eso sí, nada de lo anterior se sostendría sin el ya mencionado ciclo de 24 horas, puesto que el cambio diario de montaña hace que se renueve el interés, por lo que cada vez que entramos al juego tendremos que sacar la beta del nuevo escenario. Es como cuando cambian las paredes del rocódromo una vez a la semana. Todo el mundo se arremolina en torno a las nuevas vías porque tenemos ganas de descubrir la beta. La beta dicta los movimientos más eficientes de una vía o, dicho de otro modo, son los pasos que deberíamos de seguir si queremos llegar al top y no sabemos qué narices hacer. A veces, desde la colchoneta, puedes pensar que la vía será de una forma y una vez subes a la pared descubres que te habías equivocado en un paso y que lo mejor era haber cambiado el orden de las manos 2 presas antes. Aplicado a Peak, puedes pensar que el mejor camino es una liana que has visto y, en realidad, lo mejor era dar la vuelta por detrás de un peñasco. Y ahora te encuentras en medio de la nada, muerto de hambre y rodeado de bichos que no paran de atacarte. Una de las cosas que más me gusta de ir a escalar con más gente es que puedes sacar la beta entre todos. Cualquiera puede aportar ideas en busca de ese paso que desbloquee el proyecto y permita completarlo. Y esto es algo que Peak supo trasladar dentro de sus sistemas. Por supuesto, del mismo modo que hay jugadores que prefieren experiencias en solitario, también hay escaladores que prefieren que no les digan la beta. A fin de cuentas, que te digan la beta es como seguir el metajuego de un juego competitivo. Optimización llevada a la pared para evitar disgustos y frustraciones. Cada cual que saque sus propias conclusiones. La moraleja que quiero extraer de Peak es que ha demostrado
que la escalada puede ser muy divertida cuando se aplica bien dentro de los videojuegos. Y eso es lo que vamos a explorar a continuación. Videojuegos que exploraron los límites de las consolas para divertirnos a través de la escalada virtual. Obras maestras que trascendieron al tiempo, que todos conocemos y que, quizás, sin sus mecánicas de escalada, por anecdóticas o centrales a la experiencia que fuesen, no hubiesen llegado a ser tan memorables. A menudo me pregunto cuál es el ciudadano Kane de los videojuegos. Habrá quien diga que este honor le corresponde a Tetris, otros dirán que le pertenece a Metal Gear Solid, Metroid, Doom. Sea como fuere, en mi opinión, el debate se puede reducir a dos firmes candidatos: Ocarina of Time y Mario 64. En ambos juegos hay mecánicas relacionadas con trepar muros. Pero en el caso concreto de Super Mario 64, creo que además existe un consenso universal si digo que fue el primer juego en 3 dimensiones con cámara libre que nos voló la cabeza a todos. No hay que olvidar que en aquel momento Tomb Raider ostentaba el trono de la escalada virtual, pero sus controles de tanque, tan complicados de dominar como limitantes en la práctica, ciertamente tenían margen de mejora. Y en medio de una industria en constante evolución, Mario pegó un sonoro ¡yahoo! Sobre la mesa con un innovador sistema de control. Porque aunque no fue el primer plataformas en dar el salto a las 3 dimensiones, sí fue el primero en atrapar a millones de jugadores con su control y animaciones tan pulidas y adelantadas a su época. Esto no es casualidad. El propio Shigeru Miyamoto comentó en una entrevista de 1996 que antes de diseñar cualquier nivel, se dedicaron a corretear, saltar y escalar con Mario por una habitación hecha de bloques de Lego. Cito textualmente: estábamos intentando ajustar los controles usando un joystick. Una vez sentimos que fluía, supimos que ya teníamos la mitad del trabajo hecho. Ahora ya estamos más que acostumbrados a mover al personaje en relación a la cámara, pero en aquella época esto era un concepto novedoso, difícil de explicar. Y como en toda revolución, Nintendo corría el riesgo de que los jugadores no entendieran la propuesta. Para evitar la posible confusión, nada más empezar nos introducen a Lakitu, un apasionado documentalista que nos sigue a todas partes con su videocámara, la cual no deja de ser la propia cámara del juego. Con esta ingeniosa solución nos explicaron de forma sencilla que ahora nosotros también podíamos controlar la cámara, y con ello Super Mario 64 nos ofreció libertad plena para saltar y trepar por su mundo. Por desgracia, la industria suele confundir la libertad de movimiento con el relleno más anodino, y de la noche a la mañana el acto de escalar por cualquier rincón del escenario dejó de ser algo especial y se convirtió en un mero trámite. Far Cry, Final Fantasy, Enslaved, L.A. Noire, Saboteur... Podría mencionar cientos de títulos, buenos todos ellos, cuyas mecánicas de escalada tan solo son una excusa para dotar a los escenarios de una falsa sensación de verticalidad. La emoción del deporte convertida en un aburrido pasatiempo. Sin riesgo, sin dificultad, sin diversión. Los AAA, plagados de complejos sistemas interconectados, inevitablemente condenaron las mecánicas de escalada a ser irrelevantes. Una nota a pie de página que añade algo de contexto, pero que tampoco suma demasiado en la obra final. Y lo más curioso de todo es echar la vista atrás y descubrir cómo el mismo gigante que estandarizó la escalada automática desprovista de toda alma fue también el responsable de uno de los experimentos más originales. Casi en paralelo al ascenso vertiginoso de Assassin's Creed, un humilde juego desarrollado en Ubisoft Shanghai intentó abrazar la escalada desde la supervivencia y las mecánicas más propias de un RPG. Echemos un vistazo al olvidado I Am Alive. La premisa de I Am Alive desde luego que no es la más inspirada de su época. En 2012 el mercado se encontraba inundado de juegos grisáceos con una ambientación postapocalíptica. Aún así, esta obra de Ubisoft propuso algunas cosas interesantes en la ecuación, como por ejemplo una mecánica de intimidación que nos permitía amenazar a los enemigos con una pistola sin balas, y un mapa que se actualizaba en tiempo real con garabatos del protagonista a medida que exploramos el escenario. Igual que en Silent Hill, para que nos entendamos. En lo que respecta a los sistemas de escalada, el juego nos obliga a estudiar bien la beta de cada pared antes de lanzarnos a ella, porque la barra de estamina se agota con cada paso que damos. Por lo tanto, un movimiento mal calculado o un desvío no previsto durante el ascenso puede desencadenar en una caída mortal. Las animaciones que presenta el juego no son eficientes desde el punto de vista de un escalador. No obstante, creo que logró transmitir hasta cierto punto la sensación de quedarse sin resistencia a medida que subes una pared, e incluso incorporó alguna mecánica para recuperar el aliento mientras estás anclado a la pared, como se hace en el mundo real.
En cualquier caso, I Am Alive cayó al olvido por ser una obra irregular, y tan solo lo menciono porque intentó darle un peso a la escalada que todos los juegos de su época obviaron por diversos motivos. Por ejemplo, en algún punto del desarrollo de Uncharted se trató de implementar una barra de estamina, pero la desecharon finalmente porque cortaba el ritmo durante las coreografías de pura acción y no encajaba del todo bien con el diseño de los escenarios. Desde entonces, el único juego que ha incorporado una barra de estamina que aporta algo a la ecuación, como en I Am Alive, es The Legend of Zelda Breath of the Wild, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de la historia. Además, considero que es el heredero más reciente de Super Mario 64 en cuanto a libertad de movimiento. La filosofía de diseño de Breath of the Wild parte de una premisa sencilla. Querían que los jugadores pudiésemos experimentar la libertad y la sensación de aventura constante. Para ello necesitaban desarrollar unos sistemas capaces de sostener las inquietudes de los jugadores, por comunes o extrañas que fuesen. Para dejarnos decidir en todo momento dónde ir y qué hacer, tenían por delante varios obstáculos que la saga Zelda nunca había podido superar. El primer paso fue transformar algo que antaño era un factor limitante en posibles nuevos caminos. Es decir, en Breath of the Wild cualquier superficie es escalable. Y más importante aún, sus mecánicas de escalada son las que sentaron las bases del diseño del juego. Aunque desde el punto de vista técnico, no todo iba a ser un camino de rosas, dado que este sistema presentaba dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que la libertad total está muy bien, pero puede llegar a abrumar cuando no tiene limitaciones tangibles para los jugadores. Si en Zelda pudieses escalar por todas partes sin esfuerzo alguno, terminaría perdiendo la emoción. Por tanto, para transmitir esa sensación de aventura trepidante, dotaron a la escalada de cierto riesgo y variabilidad. Además de la ya mencionada barra de estamina que vamos mejorando a lo largo del juego, también hicieron que la lluvia afectase al agarre, dificultando un poco más los ascensos. Lo cual es muy interesante porque nos obliga a tomar una decisión. ¿Quiero subir con la lluvia y jugármela a un resbalón? ¿Busco otro camino? ¿O mejor me espero a que pase el mal tiempo? Esta clase de decisiones son las que se toman todo el rato durante los ascensos de alta montaña, especialmente en las cumbres más altas del planeta, donde el clima favorable dura unos pocos meses al año y el resto del tiempo se prohíbe el acceso a todo aquel que no esté acreditado como un profesional. En el caso de las cumbres más extremas, por ejemplo el Monte Everest, el gobierno local te tiene que dar permiso para escalarlo y nadie en su sano juicio lo intentaría en un mes que no sea mayo. El segundo problema al que se enfrentaba el equipo de desarrollo es que Link tiene que ser capaz de escalar objetos en movimiento. Una de las opciones más interesantes del juego, ya que permite interconectar los diferentes sistemas con sorprendentes resultados. Por suerte, esto lo solucionaron sin demasiados quebraderos de cabeza con un sistema que mantiene a Link imantado a las superficies. Y en cuanto a sus animaciones, no es casualidad que se mueva como cierto superhéroe que recorre las calles de Manhattan. En resumen, la forma de escalar de Link es muy similar a la de cualquier juego de Spider-Man. Es innegable la influencia que ejercen las franquicias más populares de Nintendo, elevadas por los fans a un panteón que parece inalcanzable. Sin embargo, sabemos que la competencia en los videojuegos es salvaje y tener una consola más potente que la de la competencia también implica que, si sabes cómo sacar jugo a cada teraflop, podrás hacer cosas que el resto no. Este es el caso de Astrobot, publicado en exclusiva para PlayStation 5 por Team Asobi. Astrobot exprime la arquitectura de la consola para hacer cosas nunca antes vistas en un plataformas. Su buen hacer le valió para conseguir el premio a Mejor Juego del Año de 2024 y, por suerte o por desgracia, al igual que los Oscar en el cine, este es el galardón más popular que tenemos en la industria y, por tanto, es el mayor reconocimiento que puede recibir un videojuego. Gran parte del éxito de Astrobot pasa por cómo aprovecha cada parte del mando DualSense. Para mí, el mayor salto generacional dentro del ecosistema actual de PlayStation. Gracias al DualSense puedo notar cada pisada de los personajes que controlo, la caja de cambios de un vehículo, la fuerza con la que se tensa la cuerda del arco. Esta tecnología añade una capa de profundidad y tactilidad a los juegos como nunca antes se había visto. Y en los pequeños tramos de escalada que existen en Astrobot, esto se traduce en que podemos sentir en los brazos el cansancio de escalar. Para hacer trepar al muñeco tenemos que agitar el mando de un lado a otro mientras decidimos con qué mano agarrarnos usando los gatillos de atrás. Aplicado a las contrarrelojes, no miento si digo que he terminado sudando más de una vez después de estar un rato agitando los brazos como un loco. Por supuesto, periféricos que usan el movimiento
movimiento del cuerpo han habido unos cuantos a lo largo de la historia. Pero si me quedo con Astrobot es porque es la primera vez que un videojuego me ha transmitido parte del sufrimiento de escalar de forma agitada y descontrolada. Me he visto aferrado con fuerza al mando porque quería mejorar mi tiempo en la clasificación y, en consecuencia, me ha recordado una y otra vez la primera lección que le enseño a alguien que empieza a escalar. No hace falta agarrar con tanta fuerza las presas. Si te mantienen pegado a la pared, ya están cumpliendo su función. Hi, Chris. Sorry. Look, I've not really got a whole lot of time to chat right now. Absolutely. Just touching base to say we're good to go here. And I gotta tell you, we're all fired up. Rooting for you to become the first human to set foot on the summit of Kami. Yeah, sure. Okay, gotta go. Just call me back. Hace ya unos 7 años pisé por primera vez un rocódromo. Y recuerdo que en ese momento me pareció un zulo. Escondido en una esquina del pabellón público de Castellón, la zona de escalada se dividía en 2 partes. A la izquierda, 2 paredes abatibles de madera. A la derecha, otra pared como esas, junto con una cueva con presas que llegaban hasta el techo. Cierto es que en aquel momento no sabía que los agarres donde van las manos se llaman presas, ni que la inclinación de las paredes se conoce como desplome. El entorno estaba mal iluminado, las colchonetas que debían amortiguar las caídas medio rotas, y algunas presas de madera astilladas. No era el lugar más elegante del mundo, pero enseguida me sentí arropado por la comunidad de escaladores, siempre dispuestos a ayudar. Me miré las manos y descubrí que el magnesio había invadido cada pliegue de mis yemas. El polvo blanco contrastaba con la rojez de la piel, la cual se había sometido a mi propio peso durante horas. Para recuperar fuerzas fuimos al restaurante chino más delicioso de la ciudad y los antebrazos no me dejaron de temblar durante toda la cena. Levantar el vaso de cola se convirtió en una cómica odisea y, antes de darme cuenta, ya me había enamorado de la escalada. Empezar a escalar me hizo poner el foco sobre las mecánicas y sistemas de escalada de todos los videojuegos que probaba. Me obsesioné con la idea de encontrar el juego que mejor transmitiese las sensaciones al escalar y, de hecho, me he pasado los últimos años buscando sin éxito ese juego. Por suerte, durante el proceso decidí documentarlo todo con la esperanza de lograr un vídeo que mereciera vuestro tiempo, incluso si nunca encontraba ese santo grial de la escalada virtual. Y la verdad es que estuve a punto de tirar la toalla en varias ocasiones, hasta que un estudio francés llamado The Game Bakers se cruzó en mi camino, y entonces supe que la búsqueda había terminado. And in Cairn, the fantasy is strong. You climb a mountain, it's simple. Why do you use that? You search for freedom, it's an obsession, there is some different reasons to do that. So I use this strong fantasy, climbing a mountain, and after that I think on how I can put it into game mechanics that will make players feel the same kind of emotions. So in order to make that happen in Cairn, we had to invent a new way to climb in video game, because most of the climbing mechanics in games, to me, are built for traversal gameplay. So they are used to go from one point to another in a cool looking way, like in Assassin's Creed. It's fantastic. You look hot, you do parkour, you grab everything. Yeah. But there is no challenge. You cannot really fail. You fail at being stealth, you fail at fighting enemies, but you cannot fall as long as you hold the button. And many games simplify climbing a lot. And what I wanted to make is a game that will make you feel the tension, make you feel the danger, the consequences. And yeah, from that we started to build Cairn. Cairn es el juego al que le tengo que dar las gracias por haber puesto punto y final a una búsqueda que daba por imposible. Quizás esta serendipia tenga más que ver con el cansancio acumulado de un ascenso interminable que con una verdad tangible y objetiva. Sea cual sea el caso, considero que Cairn es el único videojuego que existe actualmente que ha sabido trasladar a la pantalla las sutilezas de la escalada. So, which was the motivation behind creating a system that uses both arms and legs in Cairn? If we wanted to make a new way to climb, that was an option. Like, let's try what nobody did before.
So I think the reason why they don't use the legs in other games is that because it's very complicated. Very complicated in two ways. It's complicated technically because you have to manage 4 limbs, and if you move one arm, it's gonna stretch your elbow and then everything. But you have to make all the repercussions up to the feet, and all the calculations behind that are pretty complicated. That's why it took us 3 years of research and development just to make the prototype work. That's one reason. The other reason is that people in game design so far, I think, had trouble to find a way to make it simple to control. Controlar a Ava, la protagonista de Cairn, es tan sencillo como satisfactorio. Al pulsar el cuadrado, Ava empieza a mover la extremidad que el algoritmo interpreta que es la más apropiada, y como jugadores tenemos que apuntar con el joystick y agarrarnos a la presa que elijamos. Retomando la idea de que el músculo más importante es el cerebro, el desafío pasa por el proceso mental de leer bien las paredes, entender el equilibrio del personaje y tratar de tomar las mejores decisiones en función de la información disponible. Como no hay una ruta fija, tenemos libertad total para elegir la pared que más nos apetezca y asumir el riesgo que más nos convenga. A diferencia de la inmensa mayoría de juegos, podemos controlar de forma independiente cada brazo y cada pie. Y si algo hemos aprendido hasta ahora es que en la escalada, los pies importan lo mismo o aún más que los brazos en según qué situaciones. I don't know if Lauren told you that I tried to recreate a road that is in the game in a real climbing gym, yeah? Okay. Yeah. She told me. How did it go? Lo que le conté a Emeric fue que Ava hace parecer muy fácil cosas que en la vida real suponen mucho esfuerzo. Recrear en el rocódromo Palparroca las vías del juego me hizo darme cuenta de la dificultad de las vías que vemos dentro del juego, y al final tuvimos que añadir presas extra y bajar otras para hacerlo más accesible para todo el mundo. Después le pregunté cuál sería ese movimiento de escalada que añadiría al juego si tuviese tiempo y recursos ilimitados. Y esta fue su respuesta. The one that we worked on a lot and we removed was a Dino. Dino, I wish we could have done it, but I'm not too sad we removed it. Otherwise, the heel hook or like pockets, we have 2 fingers, 3 fingers. We didn't do the 1 finger, but we could. We know we could. The heel hook, we worked on it, and then we tried to cheat it to make it happen, because the way the system works is that it's all math. There is no human animation in the climbing system. The human animation triggers when you put a piton or when you shake your arm. Okay, there is an animation. Otherwise, it's all calculation, it's all procedural animation in a way. And we cannot cheat too much. So we cannot say, you're gonna do a heel hook, because we don't know the position of the character. So we cannot trigger an animation. It's super complicated to have 2 different philosophies. So the one we chose is, okay, you're going to have a replication of human biomechanic. It's simplification, of course, because it would be too hard to actually do that, but then after that, play with the toy and have fun. Cairn tiene empotres y grietas de todo tipo, agarres invertidos, talones, bicicletas, bavaresas. Al ser un sistema de animaciones creadas con matemáticas, no siempre muestra en pantalla lo más coherente con el mundo real, pero cuando sí lo hace, como bien dijo Emeric, se produce un momento mágico en el que siento que me estoy fusionando con Ava. Para el juego grabaron más de 5.000 pistas de audio que dotan de vida a los personajes y escenarios. No solo puedes sentir el viento, el metal de los pitones chocando los unos con los otros, colgados de la mochila, el zumbido de las abejas o el chapoteo de una rana. Lo más impresionante es que también puedes y debes sentir a Ava.
Su respiración funciona como una interfaz de usuario que indica en todo momento la tensión a la que estamos sometiendo su cuerpo. Cuando se agita la respiración y empieza a temblar, podemos intuir que su fuerza de agarre está a punto de perderse. Cuando respira aliviada, sabemos que acabamos de pasar una crux, y era tan fácil caer en un valle inquietante que me sorprende ver lo bien que lo han resuelto. Hasta el punto de que cuando llevo un rato jugando, termino sincronizando mi respiración con la suya sin darme cuenta. En Cairn, una regleta de 2 milímetros te desgarra la piel de los dedos y debes vendártelos en el vivac antes de continuar. O puedes sentir la fricción de los pies desvaneciéndose al cambiar un agarre bueno de la mano por otro peor. Todas estas sutilezas, quizás evidente para alguien que escala, son las mismas que otros videojuegos habían pasado por alto durante medio siglo. Y hoy por fin están representadas con gracia y mimo dentro de Cairn. Por repasar algunas de las cosas que hemos visto hasta ahora implementadas por separado en otros juegos, al igual que en Shadow of the Colossus y I Am Alive, tenemos barra de estamina, pero en este caso es invisible ya que forma parte de la respiración y el tipo de agarre que elijamos en todo momento. El clima dinámico afecta a la fricción y la temperatura corporal como en Zelda o Climber Sky is the Limit. Usamos los pies y las manos durante la escalada como en New Heights, podemos chaparnos a medida que subimos como en Jusant, agitar los brazos para recuperar el vigor como en Horizon o God of War, hacer empotres de manos en grietas como en Call of the Mountain, pero también con los pies. Con el DualSense podemos notar cada pisada y cada rappel con la cuerda con la misma tactilidad que en Astrobot. Y por si fuese poco, podemos superar desplomes, grietas, diedros, talonar o usar videdos de forma realista como en ningún otro juego se ha visto. Y todo lo que acabo de decir lo resuelve sin aparente esfuerzo usando un control minimalista y fácil de aprender que gira en torno a la única acción que importa dentro del juego: escalar. Simplemente no entiendo cómo algo así ha sido posible de hacer. O sea, no lo entiendo. Es puro diseño de sustracción aplicado a los tiempos actuales y no por su aparente simpleza resulta menos difícil tanto en lo técnico como en lo jugable. Ya hemos visto que les costó 3 años desarrollar el primer prototipo. Y créeme cuando te digo que me he caído más de 100 veces mientras jugaba. Y lo mejor es que la cosa no termina aquí. Ponte el magnesio en las manos que todavía hay más. Todo lo que hace Ava está envuelto por una narrativa que retroalimenta la jugabilidad y hace que cada paso importe más que el anterior. Cairn es una obra de arte que explora la obsesión humana a través de los ojos de la mejor escaladora de su generación, inspirada en figuras reales como Elizabeth Revol o Catherine Destivelle, por cierto. Nos cuenta la historia de una mujer que solo encuentra la felicidad plena cuando se sube a una pared y conquista las cumbres más peligrosas del planeta. Y justo antes de afrontar el desafío más peligroso, una montaña llamada Kami, que se ha cobrado cientos de vidas y nunca jamás nadie ha podido escalar, nos pone al mando para ayudarle a realizar tal hazaña. Cada presa que conforma al Kami, por grande o pequeña que sea, tiene algo que contar y se ha colocado a mano por un equipo de artesanos, siendo que lo más probable es que durante la partida no utilicemos ni una quinta parte de las que hay. La obsesión del equipo por lograr el sistema de escalada más preciso a la par que divertido irradia por los poros de la piel de Ava, cuya obsesión resonará más o menos en función de nuestro momento vital, pero que, en mi caso, donde mi propio Kami este último año ha sido este mismo vídeo, me ha recordado la lección más valiosa que la escalada me enseñó tras unos años de pelearme con las paredes. No pasa nada por no estar siempre al 100%. Aprendí que si un día me encuentro de bajona al 70% de mi ser, enfrentarme a las paredes dando ese 70% que tengo dentro ya es más que suficiente. En cambio, esto no siempre fue así. Y antes de empezar a escalar siempre me exigía el 100% incluso cuando no podía hacerlo. Buscaba una perfección que no existe y era tan grande el miedo al fracaso que muchas veces la presión autoimpuesta me paralizaba. Cairn es imperfecto. Tiene clipping, animaciones que fallan de vez en cuando, caídas de frames, bugs raros y aún así, al igual que Adamondra consiguió completar el primer 9C del mundo en el 2017, a Cairn también le daría el primer 9C de la historia de los videojuegos porque no merece menos que el máximo grado conocido en la escalada. Por la parte que me toca, sé que alguna reminiscencia queda del perfeccionista saboteador que vive dentro de mí. No obstante, llega el momento en el que toca abrocharse la magnesera, apretar bien los pies de gato y terminar de una vez ese proyecto con el que me llevaba peleando un año entero.
salga como salga. Quizás me toque guarrear un movimiento porque la presa se ha desgastado y ya no me daba tiempo a añadir más pasos al guión. Quizás me caiga la tercera chapa y me raspe contra un algoritmo indomable. Quizás no suba un vídeo cuando lo tenga previsto, pero algún día, si sigo haciendo pegues dando lo que sea que lleve dentro, sin importar si es un 40 o un 100, llegará el momento en el que, al igual que Ava, alcanzaré el top y podré decir que lo logré. Cuando le pregunté a Emeric qué mecánica incluiría en el juego si tuviese un botón mágico para hacerla, no me habló de fantasías irrealizables, sino de pérdidas, en concreto de los dyno o movimientos dinámicos que los escaladores hacemos cuando nos lanzamos de forma explosiva hacia la siguiente presa y durante una fracción de segundo perdemos el contacto con la pared. Es un salto de fe hacia el siguiente agarre y por eso se reserva para ocasiones especiales cuando sientes que tienes el control absoluto y donde no llegarías a la siguiente presa de forma natural. Decía Hu Bo, director de An Elephant Sitting Still, una de mis películas favoritas, que la vida ideal no existe y consiste en elegir con qué clase de arrepentimientos estás dispuesto a cargar. La industria del videojuego actual parece que prefiere arrepentirse de renunciar a su visión creativa por miedo a que no funcione una propuesta atrevida, antes que arrepentirse de seguir la corriente. Y por eso nos llegan tantas grandes producciones sin alma que intentan replicar los géneros, diseños y mecánicas de moda. Sin embargo, un buen trabajo creativo consiste en separar la paja del grano o pulir una roca hasta extraer el diamante si nos queremos poner románticos. Hace años aprendí que desprenderme de la mitad o más de lo que escribo es la clave para extraer las gotas más jugosas del néctar. Es igual de importante la cáscara de la mandarina que se queda fuera que el zumo que forma parte del vaso. Al fin y al cabo, lo uno no podría existir sin lo otro, ya que es la cáscara lo que protege la pulpa. Pero basta de símiles. Volviendo a Cair, una propuesta atrevida como pocas, más allá de poder sprintar y saltar para sortear pequeños huecos en el terreno, los movimientos dinámicos no existen. No tienen cabida en este mundo porque a lo largo del juego cargamos con una pesada mochila repleta de enseres. Si en vez de a Ava controlásemos a Nathan Drake o Lara Croft, todo esto daría igual y se pondrían a dar saltos y escalar sin problemas mientras cargan con un pesado lanzacohetes entre sus manos. Y por eso mismo, celebro la decisión de eliminar de raíz el sistema de movimientos dinámicos de Cairn, porque así la escalada adquiere más peso y evita que los jugadores tomemos atajos. Y, más importante, el final te explota en toda la cara gracias a esta misma decisión de eliminar una mecánica, o, mejor dicho, restringir su uso para asestar el golpe de gracia. A lo largo del juego, Ava nos deja claro que no quiere cargar con el arrepentimiento de no conquistar la cima más alta del planeta. En cierto momento, un escalador legendario que se daba por desaparecido y que vive a pocos metros de la cumbre del Kami nos intenta convencer de que nos demos media vuelta. Nos enseña las cientos de pesadas mochilas con las que otros escaladores cargaron antes de perder la vida intentando lo imposible. El monte Kami es una cumbre virgen, nunca antes vista por el ser humano. Ni siquiera el mejor escalador de su generación pudo hacerlo y, profundamente avergonzado por ello, incapaz de superar el arrepentimiento, se aisló en una cueva para no tener que lidiar con el fracaso de volver a casa con las manos vacías. En este punto de la historia tenemos que tomar una decisión. Seguir subiendo hacia un suicidio inevitable o tirar la toalla justo a las puertas y volver a casa con nuestros seres queridos. Si elegimos lo segundo, veremos una breve cinemática donde Ava se encuentra deprimida y decepcionada consigo misma porque no puede soportar el peso del fracaso. Si elegimos seguir escalando, conquistaremos la cima, pero la escaladora no podrá bajar y morirá donde ningún otro ser humano ha llegado antes. A lo largo de la aventura, ella muestra confianza y dice abiertamente que no tiene miedo y no se le ocurre ningún lugar mejor para morir que en una montaña. Pero queda claro que las infinitas dudas de si será capaz de lograrlo no se despejan hasta su último aliento, cuando arrodillada en la cima del mundo, toda esa carga que lleva a rastras, literal y metafórica, por fin queda atrás. En ese momento, Ava extiende su brazo para acariciar las estrellas del firmamento y, ahora convertidas en una presa de escalada, empezamos a escalar las constelaciones de la Vía Láctea.
Sin embargo, al poco de empezar nuestro ascenso final, una de las estrellas que debemos agarrar se encuentra demasiado lejos. Hasta ese preciso instante no existe ninguna mecánica que permita llegar hasta ella. Y de repente, con los brazos juntos, Saba se impulsará hacia ella en un movimiento dinámico. Fusionados con el cosmos, confirmaremos una última vez que Ava nunca hizo la subida por la fama o los sponsors. Todo era tan simple como que no estaba dispuesta a vivir con el arrepentimiento de no superar sus propios límites sobre el plano vertical. Cuando pasan los créditos y el juego nos pregunta cuál es nuestra propia cima, en realidad, lo que nos está preguntando es por aquello que si no intentamos hasta el final nos arrepentiremos toda la vida. Y puedo decir con orgullo que no me arrepiento de haber invertido los últimos años en este proyecto, con mis fatigas, mis dudas y mis pesadas cargas. Levantar un canal de cero me ha llevado a realizar este documental, viajar a Japón con PlayStation, forjar nuevas amistades, construir una comunidad increíble. Dentro de poco viajaré a París para conocer a las personas que crearon Cairn y me siento muy privilegiado por las oportunidades que me llegan desde que empecé. Es cierto que todo podría haber salido mal y estoy lejos del objetivo económico de poder convertir esto en un trabajo digno. Pero me hubiese arrepentido toda la vida de no haberlo intentado. Si no hubiese dejado mi anterior trabajo cuando me encontraba al límite y me hubiese lanzado a la piscina, nunca hubiese llegado hasta aquí. He sufrido noches en vela, he acompañado a familiares que ya no están mientras fingía una sonrisa en los vídeos, he padecido enfermedades derivadas del estrés, rebuscado entre las ofertas del súper por no llegar a final de mes, y quiero pensar que tras tanto esfuerzo me espera la recompensa de vivir tranquilo haciendo lo que me gusta. Mientras eso llega, seguiré haciendo vídeos imperfectos y solo espero que os resulten bellos y entretenidos, que es todo a lo que aspiro. Gracias por verme.